Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante, el cual es el suicidio en adolescentes, el cual ciertamente en los últimos años se ha habido un incremento dentro de nuestra sociedad mexicana, así como en el mundo, y el cual creo que es de suma importancia para poder entender de mejor manera la salud mental de nuestros chicos y cómo poderlos ayudar antes de que lleguen a tomar una decisión. Puede ser perjudicial no solamente para él, sino para toda su familia. Y antes de empezar, bueno, pues me presento. Yo soy el doctor Gustavo Daniel Martínez Hernández. Bueno, pues antes de darles justamente todo mi currículum vitae, parte del currículum vitae, yo soy de Querétaro, soy originario de la ciudad de Querétaro y pues yo soy licenciado en psicología clínica, soy maestro en neuropsicología clínica de igual manera. Cuento con un doctorado en salud mental y un postdoctorado en ciencias e investigación transdisciplinaria. Y actualmente, pues me encuentro realizando investigación en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, aquí en Querétaro. También redacto artículos académicos para la misma UNAM, aquí en México, y pues algunos artículos de índole científica para Neuroclass, que es una revista española. De igual manera, colaboro con programas de radio, periódico, televisión, etcétera, para Ultra Telecom aquí en Querétaro y Grupo Televisa. Y finalmente, pues soy docente de posgrado para la Universidad Anáhuac en Querétaro, específicamente para los chicos de psicología. Entonces, ya habiéndome presentado como tal, hablemos justamente de qué es el suicidio. Si bien es cierto, en los últimos años hemos visto que se ha ido quitando, se ha ido minimizando el término del suicidio y lo que esto implica, esto no es nuevo. Déjenme comentarles que esto no es nuevo, que es realmente ya como tal, esto se hablaba en la antigua Grecia, en donde se daba el prefijo autokeria, que significaba justamente dar muerte por sí mismo, y que con el paso del tiempo se fue dando una traducción directamente al latín, en donde pues todos los hispanohablantes pues hemos tenido que ir entendiendo que realmente el suicidio proviene de la misma terminología y vocablo latino que es suicidio, que es un atentado contra la propia vida. Y nos damos cuenta cómo es que a lo largo de la historia, ciertamente, resulta importante el entender cómo es que el suicidio no es un acto únicamente de nuestra actualidad, sino que este ha ido evolucionando y de igual manera el mismo concepto en sí, el cual pues en la actualidad nos damos cuenta cómo es que tenemos unas grandes definiciones que nos da la OMS, que nos da la OPS, que nos da la CIE-10, que nos da el DSM y muchas instituciones, y así como tal, de índole filosófica y literaria, lo que significa el suicidio. Pero directamente en el suicidio en adolescentes, yo podría considerar que el joven empieza a abrazar la muerte. Y empieza a abrazar la muerte porque se da cuenta que carece en ese momento de herramientas que le ayuden a mirar y darle un sentido a la vida. Entonces, de este mismo modo, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es algo muy preocupante, y es que el suicidio es la segunda causa de defunción más importante en el mundo, en el cual abarca chicos de 15 a 29 años, lo cual resulta muy preocupante debido a que representa más de 800,000 suicidios cada año. Y peor aún, nos da un panorama de que se da una muerte cada 40 segundos. Esto representa algo sumamente preocupante para nosotros que nos dedicamos a la salud mental, el poder comprender la magnitud que esto significa y de lo que nosotros podemos hacer en torno a estas gráficas, a estos estudios.
y cómo nosotros también nos vamos a ir enfrentando a este reto, porque al final del día es un reto el poder entender qué factores van a influir directamente en el suicidio del adolescente. Si bien es cierto, yo podría englobar diferentes causales del suicidio. Entre ellos podemos hablar y del primordial de un factor biológico, hablando del desarrollo de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia y de igual manera también de algunas cuestiones propiamente neurobiológicas, las cuales sí pueden llegar a alterar como tal la percepción, las emociones, la cognición, el racionalismo. Entonces, de ese mismo modo, nos damos cuenta cómo es que el factor biológico siempre va a ser algo muy importante. Por eso es que cuando se tiene un paciente en psicoterapia o en neuropsicología, siempre irá de la mano con un neurólogo o un psiquiatra o algún especialista del ramo médico, porque ojo, no siempre va a ser una cuestión propiamente neurobiológica lo que puede llegar a afectar. Sin embargo, un factor propiamente médico sí puede predisponer un factor neurobiológico predisponente para el desarrollo de alguna enfermedad mental o algún estado mental. Entonces, por eso es muy importante hablar de ello. Los factores familiares son muy importantes para que un suicidio se propicie. ¿Por qué? Últimamente también se ha visto un mayor incremento de divorcios, separaciones familiares, y cómo es que al final el suicidio que se puede llegar a propiciar de esta manera es porque tampoco se ve el lado de los hijos, se ve de manera muy individualista y egocéntrica. ¿Quién tuvo esta pelea de poder dentro de la familia, papá, mamá o las parejas LGBT, que muchas veces también en la actualidad pues se ha visto como es que cuando los niños son adoptados, y eso no únicamente se da en el caso de los chicos LGBT, sino también en las parejas heterosexuales, empiezan a ver, a desarrollarse como familia, llega un punto de quiebre. El niño, el joven, empieza a ver cómo es que estas dos figuras se empiezan a separar, y es cuando probablemente empiece a generar un factor biológico como lo es la depresión, la ansiedad, entre otras muchas cosas más, y que sí pueden llegar a propiciar directamente un acto suicida. De igual manera, los factores psicosociales. Vivimos un caso de pandemia muy fuerte dentro de nuestro país y en toda Latinoamérica. Considero que en estas circunstancias, en cómo se vivieron las pérdidas, muchos chicos también tuvieron este acercamiento con la muerte. Entonces, en las noticias se veía muchas veces es que hubo varios intentos de suicidio por jóvenes y por esto y por aquello. Sí, porque ellos perdieron la esperanza, perdieron un sentido de vida. Y el factor social pues también influye. ¿Cómo es que yo observo directamente cómo es que me discriminan, cómo existe esta cuestiones raciales? Entonces, existen muchos factores y que también se pueden llegar a dar directamente de las mismas redes sociales también, que es otro factor que también hay que considerar hoy en nuestros días. Los factores escolares y laborales también son muy importantes debido a la exigencia, debido a cómo yo me enfrento directamente a esas demandas que me piden en mi trabajo, en la escuela, etcétera. Y cómo es que yo voy a estar con esas herramientas enfrentándome. Cuando yo empiezo a carecer de esas herramientas, también me doy cuenta de que yo voy a empezar a afrontar ciertas circunstancias como son el bullying, sin una red de apoyo y sin esas herramientas que a lo mejor me puedan ayudar a poder ir solventando ciertas problemáticas que se pueden dar directamente en un factor académico o en un factor laboral. Entonces, creo que de igual manera estos puntos son muy importantes a considerar. Sin embargo, los adolescentes siempre tienen este punto muy importante de poder mirar y echar un vistazo, que es el entender que un adolescente pide todo.
lo quiere todo, quiere tener todo bajo control, pero también a la vez no quiere absolutamente nada. Y es una ley que nosotros podemos irla viendo a partir de diversos escritos que nos da la Organización Mundial de la Salud en torno al suicidio, que es la ley del factor del todo o el nada, en donde el adolescente, pues ciertamente quiere y demanda el ser escuchado, el ser atendido, el que haya alguien que esté ahí para poder entenderle por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Entonces es un pensamiento muy dicotómico que pudiera llegar a tener el adolescente, pero de igual manera que nosotros podemos representar a partir de, ok, ¿por qué tomar esa decisión y qué piensas hacer? ¿Te has puesto a pensar en algún momento en lo que eso va a generar? Y lo confrontamos directamente con ese problema. Y de esta manera, pues, también generamos flexibilidad ante esa inflexibilidad que pudiera llegar a tener el adolescente, debido a que de esta misma manera el chico, pues, puede llegar a tener esta eh, dicotomía directamente entre lo que quiere y lo que desea, que va a requerir también tiempo, pero también va a requerir que le sea escuchado. Entonces, de esta manera, ellos, es importante entenderle para poder contribuir a algo que quizá en ese momento demande y que más adelante pues vamos a ver cómo es que este pensamiento sí se ve reflejado en unas acciones suicidas. Y bien, en este caso, para el símbolo que el suicidio puede llegar a darse en un adolescente, va a ser muy complejo. Hace tiempo, cuando estuve en el Centro Estatal de Salud Mental, realizando mis prácticas con el licenciado Armando Goitia, yo pues estuvimos realizando peritajes y muchos de ellos pues veíamos cómo es que había chicos que dejaban cartas póstumas directamente en la habitación de papá, en la habitación del hermano, en la sala, lo cual representaba un símbolo, un mensaje que podría dar a la familia, a la sociedad, etcétera. Y cómo es que él demanda directamente, no me escuchaste, tú siempre me comparaste, siempre me gritaste, nunca te importé, entre muchas más definiciones que le daba el mismo adolescente. Y nos damos cuenta cómo es que del mismo modo el chico hablaba desde el silencio. Durkheim decía que el joven que empieza a pensar en cómo quitarse la vida es aquel doliente que sufre en silencio y que muchas veces no llega a dar señales, sino acciones. Es algo muy importante que nosotros podemos llegar a tomar en cuenta cuando estamos viendo a pacientes y que realmente sí pueden representar para nosotros focos de alarma para poder intervenir de manera precisa y puntual ante estos efectos que pudieran llegar a presentarse con los pacientes. Bueno, pasando a otra parte, creo que existen diferentes relaciones entre la depresión y el suicidio. Algunas de ellas que estamos viendo son, por ejemplo, la ruptura amorosa y cómo es que el adolescente sí puede llegar a generar un efecto de que, pues, es que si a mí no me quiere, pues no va a querer a nadie más y yo me voy a quitar la vida. Y puede sonar muy dramático, pero para el adolescente que lo está viviendo, realmente representa eso, una pérdida muy significativa y que realmente para él va a significar el todo o el nada, lo que veíamos hace un momento. ¿Cómo es que también las disfunciones familiares, como lo estábamos hablando también, de igual manera, también representa un caso muy importante, en donde el adolescente también se pregunta, bueno, ustedes se están separando, pero también a la vez, no me están preguntando a mí lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Las enfermedades mentales, por otro, por otra parte, pues creo que, como lo habíamos dicho, ¿no? Pues realmente la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y la ansiedad sí van a generar que haya conflictos directamente
para poder tomar esta decisión disruptiva a la hora de quitarse la vida y que esto también lo pueden encasillar a la mano de las enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando existen este tipo de factores dentro de la salud mental, sí pueden llegar a atentar contra su propia vida, teniendo como tal una disrupción cognitiva. Y de igual, del mismo modo, en las enfermedades terminales se puede llegar a ver una pérdida significativa del sentido de vida. De igual manera, pues, sucede del mismo modo con las enfermedades crónico-degenerativas. Muchos chicos a la fecha han presentado un mayor aumento de casos de diabetes, de hipertensión y de entre muchas enfermedades más que empiezan a generar que el chico empiece a tener ansiedad, que empiece a tener depresión y del mismo modo pudiera llegar a pensar en quitarse la vida. Las redes sociales, pues también últimamente demandan mucho esta figura de lo que hace otra persona y de lo que tú puedes hacer y que si no lo haces, pues ciertamente tampoco perteneces a un grupo. Como es que una red social y una sociedad conviven en pos a una cuestión propiamente conductual. Y de ese mismo modo, pues nos damos cuenta cómo es que se dan estos parámetros que son importantes a la hora de entender mejor la cuestión de un episodio tal de depresión, de enojo, de ansiedad, y este sí puede llegar a tener como tal consecuencias muy severas. Abuso sexual, creo que muchas personas que han llegado a tener un abuso sexual, una violación, entre otras cuestiones que van directamente en este campo, pues ciertamente también viven bajo una depresión constante y que puede llegar a atentar contra su propia vida. Pacientes con VIH y SIDA, sobre todo, pues realmente sucede una pérdida del sentido de vida y cómo es que esto también puede representar para la persona un fin último de estar viviendo medicado, inyectado, con citas constantes al médico y que esto también determina su estado de ánimo. El fracaso académico, el bullying, en esta cuestión también de dejar también la escuela, de ponerse a trabajar, también pudiera llegar a determinar su estado de ánimo. Las drogas y las pérdidas, pues finalmente considero que es una parte que también contribuye directamente a un episodio de estado anímico como del mismo suicidio. Bueno, pasando a otra parte, pues bueno, ¿qué ocurre en nuestro sistema nervioso central? El cerebro. Bueno, y antes de todo, pues quiero presentar que hay ciertas áreas que son muy importantes de recabar y de poder entender de mejor manera. Bueno, creo que las áreas más importantes que se ven afectadas de manera directa en el sistema nervioso central, primero es una área que se llama corteza orbitofrontal, la cual se encarga directamente de la toma de decisiones, la cognición, el comportamiento. El hipotálamo, comúnmente vemos a los chicos que empiezan a estar deprimidos, una baja o un aumento de apetito. Entonces se va a ver afectado directamente en el apetito como en el estado de ánimo. Es el que regula directamente ese placer o displacer en hacer o no las cosas. Del mismo modo tenemos la amígdala, en donde pues el joven puede llegar a experimentar sentimientos negativos cuando se encuentra deprimido. Encontramos ira, tristeza, miedo, enojo, etcétera. Entonces nos damos cuenta cómo es que la amígdala también representa un factor importante que juega directamente con las emociones del adolescente. El hipocampo, realmente cuando una persona está deprimida empieza a tener problemas de memoria y esto pues ya está como tal comprobado. Pinel de hecho nos dice que al momento de que empieza el cerebro a tener una menor producción de serotonina, entre otras sustancias importantes para el cerebro, este empieza también a perder funciones cognitivas, lo cual se ve con una pérdida de memoria. El tálamo, otra área muy importante que realmente regula el sueño, el despertar,
conciencia, entre muchas otras cosas más que realmente van a ser fundamentales para la regulación de conducta del adolescente. Y finalmente, el giro cingulado, el cual pues ciertamente va a influir en la motivación, en la expresión de emociones, la respuesta al dolor, y que esto también va a ser muy importante más adelante, cómo es que una persona que está pasando por depresión también puede estar replicando algo similar que puede llegar a suscitarse en un paciente con dolor crónico, el cual lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué sucede antes del suicidio? Y de igual manera, yo les decía hace un momento, lo que sucede directamente, y aquí vemos dos resonancias magnéticas funcionales, y cómo es que en uno encontramos al paciente depresivo. Si se dan cuenta, son áreas que abarcan desde la parte occipital, desde la parte media del, del cerebro y del tálamo, y cómo es que todas estas áreas se ven afectadas. ¿Y qué creen? En comparación con los pacientes que padecen un dolor crónico, es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos decir que una persona que está deprimida no sufre. ¿Por qué? Aquí tenemos las resonancias magnéticas funcionales, cómo es que en comparativa nosotros observamos a partir de un estudio que realizó Yoshihiro Yokomoto, Yamashita y Yakamawaki, directamente en esta perspectiva del dolor crónico y del dolor psicológico en un paciente con suicidio. Entonces, nos damos cuenta que no solamente es una cuestión cognitiva, sino también es una cuestión sensorial y afectiva. Y de este mismo modo, nosotros entendemos y comprendemos cómo es que se da directamente el suicidio. Y bueno, ¿cómo detectamos y prevenimos el suicidio? Creo que es muy importante hablar de estos pasos y que sobre todo al final del día nos van a ayudar a poder hacer una mejor intervención. Debemos de entender que se dan a partir de signos como lo es la irritabilidad, el aislamiento, la dificultad o el exceso de sueño, como también sentimientos de inutilidad, culpa, odio y del mismo modo, rencor a sí mismo. Entonces, de este modo nos damos cuenta cómo es que estos signos sí van a marcar un antes y un después para la depresión y que del mismo modo los síntomas que nosotros podamos observar en los pacientes es primeramente que nada la bulia, la cual es una falta de motivación, y la anedonia, que es esta dificultad para generar placer, en donde también además qué es lo que no se tiene que hacer, porque ya estamos viendo los signos, los síntomas, y ahora lo que no debemos de realizar con un paciente es que éste se encuentre inactivo, sin hacer nada. Debemos de generar un esquema conductual para que del mismo modo el paciente empiece a generar un significado para poder trabajar con lo que antes le gustaba. Y esto va mucho de la mano también con el aspecto de la medicación, con el psiquiatra, el cual pues va a ser muy importante para que de esto mismo, a su vez, pueda llegar a generar algo en su cerebro a partir de neurotransmisores y empiecen a generar este cambio significativo, y nosotros podamos entonces generar reforzadores que impliquen directamente en un cambio de conducta, pasando primero por las cosas que ha dejado de hacer, convertirlas en un eje central para la activación de cuestiones físicas y cognitivas, como también las cosas que le causaban motivación, como le generaban placer. Entonces hay que reforzar mucho esta cuestión, muy importante a nivel conductual, pero esto va a ir siempre de la mano con medicación, y de esta manera nosotros podemos entender de mejor manera cómo trabajar con el suicidio. Ahora bien, como
puntos muy importantes, el suicidio dentro del mito, la realidad, realmente nos estamos dando cuenta que estudios del Fray Bernardino nos arrojan que aproximadamente un 90% de los jóvenes que se han suicidado han tenido un trastorno mental. Por otra parte, un 42% han tenido un evento para quitarse la vida por motivos psiquiátricos. Y finalmente, un 80% de los suicidios consumados presentan síntomas depresivos. Entonces, por eso es muy importante, antes de hablar de suicidio, comprender las áreas que se están presentando en el cerebro, la sintomatología que nosotros podemos observar a partir de la depresión, de la ansiedad, pero como común denominador siempre va a existir esta parte depresiva. Y pues bueno, ya por último, quiero señalarles que hablar justamente del suicidio con un joven es preocuparse, es entender y comprender lo que está viviendo el joven y cómo lo está expresando. Escuchar desde el amor y sin juzgar realmente es algo muy importante que el joven necesita en esos momentos, ya que está pasando por una cuestión que para él mismo pudiera ser algo que no tiene control, que no tiene solución y que realmente nosotros podemos escucharle y expresar nuestra disposición a ayudarle, buscar ese modo, ese método para decirle, oye, pues, cuentes conmigo, ¿sabes? Y de este mismo modo también poderle ayudar, ¿por qué no?, a esta disposición que pudiera llegar a tener en la búsqueda de un profesional, porque muchas veces el joven no quiere ayuda, pero poco a poco, si se da cuenta que su amigo, su amiga o esa persona que está detrás de ella le está brindando ayuda, pues es porque realmente se está preocupando por él mismo y que quiere buscar justamente esta parte de ayuda profesional para que pueda ir entendiendo de mejor manera cómo es que pueda llegar a sentirse él de una mejor manera. Y sobre todo, explicar que la depresión no es un defecto, no es una debilidad y que es un dolor que se puede expresar como cualquier otro. Y de esta manera nosotros podemos realmente tener las bases y las pautas para poder ayudar a un adolescente. De antemano, pues les agradezco su tiempo y su atención el día de hoy en esta pequeña clase que la hice con mucho amor y mucho cariño y sobre todo, pues realmente para mí representa algo muy importante en nuestros días. Les dejo mi contacto y de igual manera les dejo las bibliografías en las cuales pues ciertamente se fue tomando toda esta información y sobre todo cómo es que realmente se genera esta conciencia de entender el suicidio y no mitificar. De antemano, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.